Vamos a explorar las fronteras terapéuticas en el manejo de tics y el síndrome de Tourette. Daremos una revisión profunda a las estrategias actuales y a lo que nos depara el futuro. Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Bien, aquí está nuestra hoja de ruta. Empezaremos con los fundamentos, el contexto clínico que todos debemos dominar. Después, vamos a analizar la evidencia que respalda a las terapias conductuales. Luego, veremos el panorama completo, el algoritmo terapéutico, para después meternos de lleno en la farmacología. Y para cerrar, lo más importante, las conclusiones para nuestra práctica clínica. Todo, por supuesto, basado en la ciencia más actual. Empecemos por lo primero. ¿Qué es exactamente el síndrome de Tourette? Bueno, pues se clasifica como un trastorno del neurodesarrollo, y su sello distintivo, lo que lo define, es la presencia de tics motores y vocales por al menos un año. Y un punto clave para el diagnóstico es que los síntomas deben empezar antes de los 18 años. Ahora, a nivel fisiopatológico, la cosa se pone compleja. Estamos hablando de una disfunción en los circuitos corticoestriado-tálamo-corticales. En pocas palabras, hay una desregulación de neurotransmisores, principalmente la dopamina, claro, pero también la noradrenalina y la serotonina están metidas en esto. Ahora, pongan atención a esta tabla porque aquí hay matices importantes. Si vemos el DSM-5, lo clasifica como un trastorno del neurodesarrollo, y es muy claro, se necesitan múltiples tics motores y por lo menos un tic vocal. Pero si nos vamos al CIE-11, el enfoque cambia. Lo ubica dentro de los trastornos del sistema nervioso. Y, aunque los criterios de duración son parecidos, la estructura de la clasificación es distinta. 80%. Esta cifra es fundamental. Es un pilar en el pronóstico y en cómo asesoramos a las familias. Es absolutamente crucial comunicar que hasta un 80% de los niños diagnosticados antes de los 10 años van a tener una reducción importantísima de los tics o incluso una remisión durante la adolescencia. Este dato no solo da esperanza, sino que nos recuerda que el síndrome tiene una dinámica evolutiva muy marcada. Muy bien. Ahora que tenemos el contexto, hablemos de la primera línea de defensa terapéutica, porque la evidencia es contundente y apunta hacia las intervenciones conductuales. Las no farmacológicas, como el estándar de oro para empezar. Aquí tenemos a los 3 pilares de la terapia conductual: el entrenamiento de reversión de hábitos, o HRT, la intervención conductual integral para tics, mejor conocida como CBIT, y la exposición con prevención de respuesta, o ERP. La evidencia que tenemos de muchísimos ensayos controlados confirma que son súper eficaces, y la mejor parte, tienen un perfil de seguridad impecable, cero efectos adversos farmacológicos. A ver, ¿cómo funcionan? El mecanismo del HRT es muy ingenioso. Se trata de que el paciente se vuelva consciente del impulso que viene antes del tic y en ese momento ejecute un movimiento que compita con ese pic. El RP, por otro lado, se enfoca más en suprimir el tic voluntariamente para, poco a poco, acostumbrarse a la sensación y tolerarla. Y aquí lo importante, como lo demostraron Berdelin y su equipo en 2004, es que ambas terapias son estadísticamente igual de efectivas. Esto nos da una flexibilidad increíble para personalizar el tratamiento. Y luego está el CBIT, que es como el paquete completo. Integra y organiza todos estos principios en un enfoque súper estructurado. Generalmente son unas 8 sesiones en las que se entrena al paciente para que reconozca esos impulsos premonitorios y use el hábito competidor. Lo mejor es que, en los pacientes que responden bien, los beneficios se mantienen sólidos por lo menos durante 6 meses. Ok, ahora sí veamos el mapa completo. Este algoritmo es nuestra guía estratégica, la que nos va a decir cómo tomar decisiones, desde lo más básico que es la psicoeducación hasta las intervenciones más complejas. Este diagrama lo resume todo a la perfección. Nos muestra la estrategia escalonada que usamos hoy en día para tratar el Tourette. Fíjense, la base de la pirámide, lo primero, siempre es la psicoeducación. Encima de eso construimos con la terapia conductual. Y solo si la respuesta no es suficiente, entonces y solo entonces escalamos a la farmacoterapia. Ahí el arsenal es muy diverso y al final se reservan los métodos más especializados. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el arsenal médico. En esta sección vamos a ver desde los fármacos de primera línea hasta las intervenciones, digamos, más avanzadas, para los casos que de verdad no responden a nada. Para empezar, tenemos los agonistas alfa-2 adrenérgicos, la clonidina y la guanfacina. Estos son fármacos de primer nivel, sobre todo para tics de leves a moderados. ¿Y dónde brillan más? En pacientes que además tienen TDAH. La decisión entre uno u otro muchas veces se reduce al perfil de efectos secundarios. Por ejemplo, la guanfacina tiende a ser menos sedante. Después vienen los pesos pesados, los antipsicóticos. Son agentes muy potentes.
El haloperidol y la pimosida fueron de los primeros aprobados por la FDA, pero la verdad es que sus efectos secundarios limitan mucho su uso. Por eso, la llegada del aripiprazol, que es un agonista parcial de 2, fue un avance enorme, porque se tolera mucho mejor. Y la risperidona, por su parte, es una gran opción cuando hay comorbilidades como agresividad o TOC. Los inhibidores de BMAT2 de verdad representan un cambio de paradigma. Es un mecanismo súper elegante. En lugar de bloquear los receptores de dopamina, lo que hacen es vaciar las reservas de dopamina antes de que se libere. El resultado, reducen los tics eficazmente. Y lo más importante, se saltan el riesgo de discinesia tardía. Y la evidencia es sólida, ¿eh? Un ensayo con deutotrabenazina mostró una mejora del 37.6% en la escala YGTSS. Es una mejora clínicamente muy significativa. Y para los tics focales, esos que son muy específicos y molestos, tenemos una opción de altísima precisión, la toxina botulínica. Pensemos en ella como un francotirador. El mecanismo es directo. Se inyecta en el músculo problemático, bloquea la liberación de acetilcolina y provoca una parálisis muscular temporal y muy localizada, justo donde la necesitamos. Y ahora llegamos al extremo del espectro terapéutico. Aquí comparamos la estimulación cerebral profunda, o DBS, con la neuromodulación no invasiva. Seamos claros, la DBS es un procedimiento invasivo, una cirugía cerebral, y se reserva para adultos con casos muy severos y refractarios. Del otro lado, técnicas como la estimulación magnética transcraneal son seguras, sí, pero hoy por hoy las guías clínicas no las recomiendan para tratar el Tourette. Simplemente, todavía falta evidencia sólida sobre su eficacia. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Vamos a sintetizar toda esta información en mensajes clave, en puntos directos que podamos aplicar mañana mismo en la consulta para manejar mejor a nuestros pacientes. En resumen, si hay algo que debemos llevarnos de aquí, es esto. El tratamiento del Tourette tiene que ser escalonado, individualizado y siempre multidisciplinario. La terapia conductual es la base, nuestro punto de partida. Los inhibidores VMAT2 son la evolución a una farmacoterapia más segura. La toxina botulínica nos da un control focal de precisión. Y la DBS, bueno, esa se queda como la última frontera para los casos más complejos. Dominar este algoritmo es clave para mejorar la vida de nuestros pacientes. Y por supuesto, para quienes quieran ir todavía más a fondo en la evidencia, a continuación presentamos las fuentes bibliográficas que sirvieron de base para todo este análisis. Cada una de estas publicaciones aporta datos cruciales. Son los estudios que han ido moldeando la manera en que entendemos y tratamos el síndrome de Tourette hoy en día. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.